Bien, estamos en directo con este encuentro de Hacete amigo de tu mente, basado en el libro Cómo meditar de Pema Chodron. Y hoy vamos a trabajar con el tema de los pensamientos, cómo trabajar con los pensamientos, y vamos a comenzar hablando de la mente mono. La mente mono, sí. La naturaleza de la mente es pensar. Tan natural resulta para ella pensar como para los pulmones respirar o para el corazón bombear la sangre por las venas. Meditar es librarse de los pensamientos, dicen las personas, pero resulta que no es librarse de los pensamientos. Todos decimos, voy a meditar para que me quede la mente en blanco. No. Meditar es entrenar a la mente para reclamar esta capacidad natural que tiene la mente de estar presente. La mente se puede colocar en un objeto, una experiencia, y permanecer ahí. Cuando intentamos permanecer ahí, o sea, ir hacia ese estado presente, ¿no?, mediante la respiración, aunque sea por unos segundos, la mente mono, ¿no?, o la mente caballo salvaje, se va y nos lleva al otro lado del mundo o algo que ocurrió hace una década. La razón por la que simplemente no meditamos todo el tiempo es porque no podemos, porque nuestra mente es como un mono que salta por todas partes. La mente necesita entrenamiento, pero no la entrenamos para que sea mejor, sino para sacar a la luz su estado despierto natural. Y el modo tradicional de hacerlo, desde el tiempo de Buda en adelante, es meditando. Volvemos a la respiración, volvemos al cuerpo, volvemos a nuestro objeto de meditación. Bien. Nuestra mente se dedica a bailar como si estuviese loca. Y se dedica, ¿no?, a bailar como si estuviese loca porque la hemos entrenado durante muchos años para que esté loca. Parece automática. Y cuando nosotros queremos probarnos, ¿no?, de que la mente es naturalmente discursiva y vaga sin cesar, ¿no?, tenemos que detenernos y observar esto, ¿no? Dijo Buda, no aceptes lo que digo solo porque lo digo yo, compruébalo con tu experiencia. Cuando me doy cuenta de que cuando yo me concentro en la respiración y me tranquilizo y estoy en el presente, ¿no?, lo que tengo que hacer es traerme a mí mismo de vuelta y solamente etiquetar mis pensamientos como simples pensamientos. No los tengo que rechazar, sino solamente darme cuenta de que están ahí. Bien. Pensamiento. Regreso a la respiración, viene otro pensamiento y digo pensamiento. No es difícil hacer eso, ¿no? Bien. Vamos a ver los 3 niveles del pensamiento discursivo. En el primer nivel estamos totalmente idos. Nuestros pensamientos, durante un periodo de tiempo, nos llevan lejos, lejos del momento presente. Esto también se le llama fantasía. Cuando regresamos de ahí, es como entrar en la habitación después de haberla dejado un rato. He estado en otra parte, y este es el tipo más obvio de pensamiento discursivo. Puede tratarse de una experiencia completamente ilusoria e incluso engañosa. Cuando después de alejarme de la respiración regreso y digo pensamiento, hay una fuerte tendencia a ser severo con uno mismo. Me he alejado mucho de la meditación. Me doy cuenta de que mi tono de voz, cuando digo pensamiento, es severo, ¿no? Y si la palabra pensamiento me suena como un equivalente a mal,
o va acompañada como que me siento que me deprimo, me desanimo, tengo que tomar conciencia de eso. Ese es el lugar en el que puedo llevar relajación y amabilidad a la práctica. Cuando me digo a mí mismo pensamiento, cada vez que cruzo un pensamiento, lo tengo que hacer con una actitud amistosa. Bien. Luego de meditar tiene que ocurrir lo mismo. Me tengo que comenzar a percatar de esa sensación de aversión, de esa voz crítica a mis pensamientos y a mis acciones, y limitarme a relajarla, darme un respiro, cambiar esa voz y ser más amable, más compasivo. El hecho de etiquetar mis pensamientos como pensamiento es entrenarme para empezar a desarrollar esta actitud imparcial. Porque toda crítica es un obstáculo en la meditación. Ser severo es un obstáculo que me va a impedir despertar. Esta tendencia a ser severos con nosotros mismos, ¿no?, surge del ego, obviamente, y de nuestro condicionamiento. Todos nosotros poseemos en nuestro interior semillas de una bondad básica, pero hay que alimentarlas. Y alimentar la bondad básica que hay en nuestro interior implica no juzgarnos por el pensamiento desenfrenado que está teniendo lugar en la mente. Cuando practico, voy a intentar ser fiel a esta norma de ser amable conmigo misma. Entrenamos la atención plena, pero se trata de una atención amistosa. Nos entrenamos para decir pensamiento, pero de un modo amistoso. Yo no puedo controlar, por ejemplo, cuántos pensamientos voy a tener, ¿no? Esto sería una tarea imposible. ¿Cuántos pensamientos voy a tener? Tampoco podemos controlar cuál va a ser el siguiente pensamiento. Fíjense en que nosotros no lo sabemos, ¿no? Bien. Hay un nivel del pensamiento discursivo, que es la fantasía, y el pensamiento muy alejado. Y hay otro que se ha marchado, pero no del todo. Quizás son solo 2 o 3 fases de un pensamiento o un guión, pero cuando todavía no te has alejado mucho, te despiertas y vuelves. No estoy completamente perdido en mi fantasía. Me alejé porque, qué sé yo, me dejé llevar por un sonido, porque tengo hambre y entonces estoy pensando en lo que voy a comer. Y me doy cuenta rápido y regreso. Estos serían los pensamientos menos alejados. Hago lo mismo. Presto atención a la respiración. Surge el pensamiento, no le doy importancia y vuelvo. Bien. Si permito que los pensamientos me lleven más lejos del momento presente, me voy a estar entrenando lo discursivo y la distracción. Contrarrestar este patrón que está bien arraigado, ¿no?, de no estar aquí, va a requerir tiempo y compromiso. A medida que pasan más días, y yo me comprometo a hacer esto, va a parecer que mi mente vaga más todavía. Estoy pensando más que antes. ¿Cómo puede ser? ¿No? Es como que sentimos que nuestra distracción y nuestro pensamiento empeoraran en lugar de mejorar. El hecho es que antes de que empezaras a meditar y a intentar desarrollar la atención plena, no eras consciente de todos los pensamientos que albergabas. Ahora sí, y por eso me parece que son más numerosos. En realidad, ser consciente de la mente mono es una buena señal. Bien. Me estoy dando cuenta de lo que está pasando. La tercera categoría de pensamiento discursivo incluye aquellos que no te arrastran en absoluto, estos pensamientos que no me arrastran, que no me alejan.
Pongo la mente en la respiración, permanezco ahí, se presentan estos pensamientos que vienen y van, pero no me siento arrastrada por ellos, ¿no? Es como que soy un testigo de estos pensamientos, pero no entro ahí completamente. ¿Mm? Ahí etiqueto los pensamientos como pensamientos. No experimento ninguna crítica hacia mí mismo, pero es importante reconocer este nivel de pensamiento y distinguirlo de ese otro tipo que nos lleva a lugares más lejanos. Bien. No necesito luchar. No necesito luchar para no tener pensamientos, porque eso es imposible. Eso apréndanlo bien. Yo sé que van a escuchar a otros que les van a decir que sí, que pueden luchar. No. Es comprender los pensamientos y dejarlos pasar. ¿Mm? Vale, me digo, está bien. No tengo que etiquetar ni darle importancia a nada aquí. Está bien. Bien. En relación con estos tres niveles del pensamiento discursivo hay tres palabras, tres conceptos, que nos pueden servir de apoyo, porque nos permiten relajarnos cuando se trata de pensamientos. La primera palabra es amabilidad. Sé amable con la realidad de que no puedes evitar los pensamientos, ni controlar el hecho de que te distraerás y cuánto tiempo va a durar esa distracción. La segunda palabra es paciencia, porque la paciencia provoca relajación en la meditación. No se puede subestimar lo útil que resulta ser pacientes con nosotros mismos. Bien. Recuerden que no es un proceso lineal. Bien. La tercera palabra es humor. Amabilidad, paciencia y sentido del humor. Tener sentido del humor por el hecho de que tu mente es un mono salvaje, ¿no? En tu práctica no tardarás en darte cuenta de que estás completamente loco. Tu mente es como un cubo de basura chiflado que grita, ¿no? Es una mente salvaje, pero no importa, siempre ha sido así. La buena noticia es que por primera vez te estás dando cuenta. Nuestros pensamientos son como el tiempo, pasan de largo. Cuando practicas no apegarte a ellos, dejan de ser sólidos, se desvanecen. Bien. Caen. Bien. Observa tu mente. Date cuenta de los pensamientos, ¿no? Y solamente date cuenta de si son muchos o pocos. Simplemente ser consciente de esto. La intención es llevar la mente a los propios pensamientos y el método es observarlos y relajarme, ¿no? Y no luchar, recuerden. Consideremos todos los pensamientos como si fueran un sueño, ¿no? Esto es como una especie de guía de meditación en la que se nos señala que cuando nos sentamos a meditar podemos empezar a darnos cuenta de que nosotros lo creamos todo, todos los pensamientos con nuestra mente.
y que esos pensamientos no son sólidos, no son algo tangible que podamos agarrar, sino conceptos, interpretaciones, hechos de nuestro condicionamiento. Estemos pensando en una playa en las Bahamas, en nuestra pareja o en lo que vamos a comer, ¿sí? Puede parecer muy real. Sin embargo, las Bahamas no están acá frente a ti y no tendrás la comida en la mesa hasta dentro de un rato. De modo que cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo lugar este proceso en nuestra mente, lo reconozco y lo llamo pensamiento. Cuando decimos pensamientos, como reconocer que nuestros pensamientos son una ilusión, un sueño. Las ilusiones que creamos con la mente, a las que llamamos pensamiento, pueden crear miedo, alegría, tristeza, asombro, ira. Una gama inmensa de emociones. Nos pueden hacer llorar o reír. Algunos tienen un enorme contenido emocional. En la vida cotidiana estamos rodeados de estos pensamientos que hacemos realmente sólidos en nuestra mente. De modo que cuando decimos, considéralos como sueños, nos conducimos a nosotros mismos hacia algo que mucha gente ha descubierto a lo largo de los tiempos sobre la naturaleza de la realidad, que no es tan sólida como creemos. Aceptar esta intangibilidad de nuestros pensamientos, con su falta de realidad, puede liberarnos del sufrimiento y la angustia. Un pensamiento de temor se puede desarrollar hasta convertirse en todo un guión que nos puede causar gran dolor e inquietud. Y esta tendencia tiene la capacidad de destruir la cualidad de nuestras vidas y nuestra habilidad para conectar con los demás. Nuestros pensamientos a menudo se intensifican y la meditación nos ayuda a aprender a minorar el sufrimiento que producen, porque le damos demasiada importancia a los pensamientos. Sin embargo, al igual que los sueños, no tienen una sustancia real. Son como burbujas, como nube. Cuando me doy cuenta de que he estado pensando, puedo tocar el pensamiento y dejar que se vuelva a disolver en el inmenso cielo azul. No estás cazando pensamientos, pum, pum, con una escopeta, ni cortándolos con una espada, ni aplastándolos con un martillo. En realidad no hay nada ahí. Solo dejas que se vuelvan a disolver en el vasto cielo azul, como si yo tocara una burbuja con una pluma. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de despertarte de un sueño? Esos sueños donde yo estoy soñando y me doy cuenta que estoy soñando, que se llama sueño lúcido. Despertarse en un sueño es una experiencia bastante poderosa, en la que yo me doy cuenta de que solo era un sueño. Bien. Cuando empiezo a prestar atención a esto, me hago consciente de que el modo en que aparecen las cosas en los sueños con frecuencia nos puede hacer sentir que son completamente reales. Por ejemplo, si yo tiro algo en un sueño lúcido, se cae, hace ruido, probablemente se rompa. Voy por la calle, veo todo un paisaje y es como estar despierto. Si he tenido una experiencia continua de sueño lúcido, empiezo a cuestionarme realmente si hay alguna diferencia entre la vigilia y el sueño. Bueno, nuestros pensamientos no son diferentes, son como sueños. Podemos elegir despertarnos para volver a entrar en el momento presente, en el que todo es muy vívido. Nos podemos conceder un gran descanso aprendiendo a dejar que la mente se relaje y no atrapar ni concretar nada, porque no necesitamos apegarnos con tanta fuerza a nuestras mentes. Darles tanta importancia a nuestros pensamientos o permitir que estos nos lleven a una profunda madriguera laberíntica. Cuando yo digo todo es un sueño, otra manera es decir, hay mucho espacio.
Disponemos de un vasto espacio para movernos. Nuestras mentes no tienen límite. No estamos constreñidos por nada. Pero nuestra experiencia es lo contrario. Nuestra experiencia es como claustrofóbica. Nuestra experiencia es claustrofóbica. Y llevamos con nosotros una gran sensación de cargar. Si nosotros podemos relajar el control que ejercen sobre nosotros los pensamientos, considerando los sueños, habremos hecho el mundo y nuestra capacidad para experimentarlo más espaciosa. Hay más espacio. Y ahora vamos a trabajar un poco con las emociones. Recién trabajamos con los pensamientos, ahora vamos a trabajar con las emociones. Ven que ya voy, Voy a tomar un poco de agua. Yo puedo pensar, ¿qué habrá para comer? Puse la lavadora esta mañana. Capaz que te viene el pensamiento de tu abuela comiendo cebolla. ¿Y de dónde surge eso? En ocasiones esos pensamientos me llevan lejos, pero a veces muchos pensamientos no tienen mucha emoción. Es como si vinieran y se marcharan como el viento. Me puedo quedar atrapado en ese mundo fantástico, pero es algo ligero. Cuando me doy cuenta de que estoy pensando, pruebo el pensamiento, dejo que se vaya y vuelvo al momento presente. Y puede durar eso medio segundo. Pero si yo le dedico tiempo, van a empezar a surgir recuerdos dolorosos. Con frecuencia lucho contra mis sentimientos y empieza a haber mucha emoción implicada. Cuando estoy meditando, me tengo que dar cuenta de cuándo estoy atrapado, airado o exaltado. Ese es el primer paso. O sea, reconozco que ha surgido la emoción. Luego abandono el guión y me relajo. Y me conecto con el espacio. Es como hacer una pausa. Bien. Toco la emoción, pero sin la historia. ¿Qué siento con esta tristeza? ¿Qué siento con esta ira? ¿En qué parte de mi cuerpo se encuentra? Y dejo que la emoción se convierta en el objeto de mi meditación. Nosotros le tenemos miedo a las emociones. Y entonces las emociones nos arrastran y nos ponen bajo su control. Este trabajo consiste en trabajar con las emociones para lograr una transformación acelerada. Cuando estoy experimentando emociones difíciles mientras medito y permito que las palabras y la historia que hay detrás de la experiencia pasen, estoy sentada meditando solo con la energía de la emoción. Puede ser doloroso. A veces puede resultar gracioso. Si pudiéramos ver bocadillos de diálogos sobre la cabeza de una persona cuando está meditando, ¿no? Puede ser que nos cayéramos de espaldas. La persona, ¿no?, está como reviviendo en forma gráfica, con todo lujo de detalles, una historia terrible de su infancia, ¿no?
o un pensamiento pornográfico, qué sé yo. Con frecuencia el aspecto que ofrecemos y lo que está ocurriendo en nuestro interior son dos realidades diferentes. Estamos sentados en posición de Buda, por ejemplo, y puede parecer que no estamos experimentando nada más que apertura y serenidad. No obstante, está pasando otra cosa por dentro, ¿no? El Buda cuenta que él tenía esa experiencia, ¿no? Y contaba que la meditación no era siempre sentarse en total serenidad. Hay una escena en la película llamada El pequeño Buda, en la que se usaron efectos especiales para reflejar los miles de emociones y tentaciones que intentaban seducir a Buda. Se le aparecían desde mujeres maravillosas y oportunidades de poder hasta imágenes terribles. La idea de que Buda estaba completamente tranquilo y que no experimentaba ninguna emoción por nada no es cierta. Cuando alcanzó la iluminación aprendió a estar asentado con todos estos tipos de sentimientos que discurrían por él. Entonces yo puedo llegar a conocer mi energía y asentarme en ella. Intimar con mi energía. Entonces esta energía ya no va a gobernar mi vida. El condicionamiento no desaparece, pero no me controla. Es muy importante que intimemos con nuestras emociones. ¿Bien? Les voy a contar una historia de una persona, ¿no?, que era alcohólica, porque sirve como experiencia, que murió, ¿no?, dejando una hija de 17 años, murió de alcoholismo. Ya llevaba con esta adicción desde que su hija tenía 2 años. Hubo una ocasión en la que esta mujer se había recuperado y había estado sobria durante 10 años, pero volvió a caer. La hija de esta señora, en una ocasión, tuvo que escribir sobre una experiencia transformadora. ¿Y qué escribió? Mi madre murió el 1 de diciembre de 2009. En ese ensayo, ¿no?, explicaba cómo su madre había muerto de alcoholismo, y esta niña, 17 años, contaba de que todos los amigos de su madre, de Alcohólicos Anónimos, le decían, y ella sabía que era verdad, que el alcohol es una enfermedad de la cual es muy difícil librarse una vez que se apodera de ti. Y eso fue lo que le ocurrió a su madre. A continuación decía, sabía que eso era verdad, pero sentía que el hecho de que bebiera era un síntoma de otra cosa. De modo que mientras mi madre estaba en el hospital en coma, yo no hacía más que escribir, intentando recopilar todo lo posible sobre ella. Mis propios recuerdos, anécdotas que me había contado sobre sí misma, cosas que me habían dicho sus amigos sobre ella. Intentaba imaginarme quién era mi madre, porque yo me parezco mucho a ella y quería saber en qué punto se perdió y qué es lo que le ocurrió para que muriera tan joven. En sus escritos, esta chica llegó a la conclusión de que su madre tenía una idea fija de sí misma, que pensaba que ella era de cierta manera, y decía que tanto nosotros como todo lo que tiene que ver con nosotros está cambiando siempre. Cuando te apegas a una idea fija de ti mismo, tienes que abandonar todas las partes que te parecen aburridas, embarazosas, difíciles o tristes. Deja las emociones que no quieres sentir. Y cuando lo haces,
todas esas partes que no son aceptables te empiezan a carcomer por dentro. Es como un murmullo de fondo devorándote. Esas partes no reconocidas te están devorando y tienes que encontrar una vía de escape para liberarte de ellas. ¿Cuál era la vía de escape de la madre de esta chica? El alcohol. Para estar totalmente presentes, para experimentar la vida con completa plenitud, tengo que reconocer y aceptar todas mis emociones, todas mis partes. Las emociones embarazosas de ira, rabia, celos, envidia, autoconmiseración. Todas esas emociones caóticas que nos arrastran. Buscar una salida para experimentar toda la variedad de nuestra humanidad nos conduce a todo tipo de dolor y sufrimiento. La meditación nos da la oportunidad de experimentar nuestras emociones desnudas, frescas, libres de toda etiqueta, de los debes, no debes, de lo bueno y lo malo. La distracción está casada con el descontento, dijo Gaylon Ferguson en su libro Conciencia Natural. Lo puedes comprobar en tu propia experiencia. No hay nada tan real y tan directo y con frecuencia tan contrario a lo habitual como estar presente, tal como es, contigo, tal como eres, con tus emociones, tal como son. Aunque es difícil el resultado de ese ejercicio. ¿Cuál es? Ausencia de lucha, no rechazo de tu experiencia. Te implicas en ti mismo. Vuelves a estar contigo mismo, tal como eres. Si yo lanzo una piedra al agua, ¿qué ocurre? Se forman ondas. Si es una piedra grande, puede agitar una barca que se encuentra en la orilla. Cuando surge una emoción y la reconozco, ¡ay! Me estoy poniendo nervioso. El corazón me late muy rápido. Tengo miedo, tengo resentimiento, estoy excitada. En ese momento se crea un espacio. Por el mero hecho de reconocer o de estar lo suficientemente presente, de ser lo suficientemente consciente, se genera el espacio. Y ahí surge mi habilidad para elegir cómo voy a reaccionar. Puedo estar presente en eso que estoy sintiendo, sea lo que sea. O bien, quedarme atrapado en ello y ser arrastrado. Eso significa que empiezo a hablar conmigo mismo sobre lo que está ocurriendo, o sea, narrar. Y lo remuevo cada vez más. Y así es como las ondas se expanden, cada vez más lejos. Cuando yo elijo reforzar la emoción, cuando elijo exagerarla, cuando elijo que la emoción me gobierne, o sea, me arrastre, empieza una reacción en cadena, el famoso y conocido bucle, bucle del sufrimiento. Entonces, hay que dejar que la piedra, o sea, la emoción, caiga sin producir ondas. ¿Cómo lo logro? Quedándome con la emoción en lugar de volver a la reacción automática. Y el hecho de hacer esto durante 2 segundos, el hecho de no desencadenar la reacción, abre completamente tu vida para que yo trabaje desde ese espacio. Me abro. Si yo no rechazo mis emociones, me empiezo a hacer amigas de ellas. Y ellas
me apoyan y me estabilizan mi mente, me ayudan a estar presente y despierta, a ser consciente en lugar de inconsciente, a estar despierta en lugar de distraída. Aquello que ha sido negativo en mi vida tiene la capacidad de arrastrarme o de convertirme en un auténtico amigo, en un apoyo. Y así comienzo a vivir de otra manera mi experiencia. Bien. Todo lo que ocurre, ocurre de forma natural. En realidad no te inventas nada. Algo sucede y tú puedes invitarlo a que sea tu amigo, a que te ayude a tu despertar. Las emociones no tienen por qué ser negativas y aterradoras. Solo son energía. Nosotros somos los que las etiquetamos como buenas o malas. Incluso, aunque cada uno de nosotros vivimos una experiencia única con nuestras emociones, son una experiencia universal. Cuando surge una emoción, todo el mundo tiene la misma opción. Todos sabemos cómo reforzar los antiguos hábitos de ira, hacer que se intensifiquen, o sentir resentimiento y autocompasión. Eso lo sabemos hacer muy bien. Pero al mismo tiempo, tú eres el único que experimenta esa emoción. Incluso aunque tus amigos y familiares puedan decirte lo que estás pensando y sintiendo. Así que es algo único. Y no hay por qué etiquetarlo como bueno o malo. Es lo que es. Bien. Me puedo sentar durante unos minutos y buscar un recuerdo para justamente entrar en contacto. Una vez que me criticaron y me dolió. Y a continuación buscar una emoción placentera, un recuerdo, una imagen que te evoque algo agradable, ¿no? Bien. Así que voy a empezar mi sesión de meditación con una emoción dolorosa y otra agradable en la mente. Me dirijo hacia la respiración y le permito que sea mi amiga este recuerdo, nuestros recuerdos. Si la mente divaga, vuelvo a la respiración. Bien. Ten presente que en el espacio puede surgir cualquier cosa que se convertirá en el objeto o el apoyo de tu práctica. Entonces llevo la conciencia a la emoción desagradable y pongo la atención en esa emoción. E intento entrar en contacto con ese sentimiento. Tratando hasta de describirlo. La temperatura, la textura, en qué parte del cuerpo lo siento. Tratando de estar presente con esa emoción desagradable. Sin poner etiquetas. Siendo consciente. Y yendo a sentirla. Bien. Es curioso, ¿no?, que al adentrarme en mis emociones se genera espacio. Se abre el corazón. Surge la compasión hacia todo. Y hago lo mismo con una agradable. Es lo mismo. Es lo mismo que hice con la desagradable, con la agradable. Llegando hasta que sientas que se genera ese espacio. Bien.
Dice Rinpoche, en el proceso de destapar la naturaleza búdica, en el proceso de destapar la cualidad abierta, no sólida de nuestra mente, tenemos que estar dispuestos a mancharnos las manos. Mancharnos las manos. Necesitamos estar dispuestos a trabajar con nuestras emociones más molestas, aquellas que nos parecen oscuras. Todos nosotros tenemos experiencias emocionales que parecen como sacadas de una película de terror. Y para experimentar el estado natural, tenemos que estar preparados para experimentarlas en realidad. Para experimentar nuestro ego. Este ego que se apega. Esto puede parecer perturbador y negativo, incluso enloquecedor. A la mayoría de nosotros, consciente o inconscientemente, nos encantaría que la meditación fuera una sesión tranquila, en la que no tuviéramos que entrar en contacto con nada desagradable, ¿no? Y muchas personas creen que se trata de eso. Entonces, este Rinpoche añadió algo realmente importante, que dijo: si no tenemos una experiencia directa de nuestras emociones, nunca podremos tocar el corazón de la naturaleza búdica. Nunca podremos escuchar el mensaje del despertar. La única salida es pasar por ahí. Pero ¿cómo nos manchamos las manos? Solo saboreando realmente tu experiencia de las emociones podrás llegar a saborear la iluminación. La naturaleza búdica y el estado natural no están únicamente hechos de emociones agradables. La naturaleza búdica lo abarca todo. Ya sabes, es lo tranquilo y lo perturbado, lo agitado y lo sereno, lo dulce y lo amargo, lo cómodo y lo incómodo. Incluye abrirse a todo y se encuentra en medio de todo. Dado que percibimos dualísticamente y pensamos en blanco y negro, y etiquetamos todo como bueno o malo, cada vez que sentimos que una fuerte energía surge, me cierro. Porque asociamos esta fuerte energía con diversos pensamientos, con recuerdos, con ideas del futuro, y ocurre algo indescriptible que denominamos sentir una emoción. No obstante, una emoción es esencialmente pura energía, pero dada la percepción dualista, yo, se queda encerrada. Entonces esa energía se congela. Las emociones están compuestas de energía que se puede comparar con el agua y de un proceso de pensamiento dualista que se puede comparar con la pintura. Cuando la energía y el pensamiento se mezclan, se convierten en emociones brillantes y coloridas. El concepto le da a la energía una localización particular, una sensación de relación que hace a las emociones brillantes y fuertes. La razón fundamental por la que las emociones son incómodas, dolorosas y frustrantes es porque nuestra relación con ellas no es muy clara. La energía por sí misma no es un problema. Siempre asociamos nuestras emociones con los pensamientos sobre nosotros mismos o sobre otra persona, como cuando tenemos miedo de algo, estamos enfadados con alguien, nos sentimos solos o avergonzados, o albergamos deseos libidinosos. Nuestras emociones conllevan una gran carga de conversación mental. Y con frecuencia es difícil distinguir entre el pensamiento y la emoción. Bien. Hay que permitirse entonces experimentar la energía, para que la energía pase a través de mí.
Hay que experimentar la emoción, no limitarme a pensar en la emoción. Respiración. Y experimento cómo está. Entra y sale. Inspiro y expiro, sin pensar en la respiración. Es como tener una sensación sentida de nuestras emociones. Por ejemplo, puedes tener una experiencia de pánico y es probable que desarrolles en tu mente pensamientos acerca de ello. Pero si hay algún modo de que a través de la meditación puedas, aunque solo por un momento, interrumpir la conversación mental, puedes tener una experiencia real de pánico, no verbal. Puedo ser consciente físicamente del pánico, sentirlo y notar cómo me atrapa y me aprieta. Puedo sentir una punzada en el pecho, calor, frío. Bien. A veces el dolor paraliza completamente el pensamiento y solo estoy sentado en el dolor y es como si me hubiera quedado mudo en todos los niveles. A veces puede haber alguna experiencia traumática que nos pone en este estado, ¿no? Por eso me tengo que manchar con las emociones, sentirlas, vivirlas, saborearlas. Esto nos va a ofrecer un gran enfoque de por qué hacemos lo que hacemos y por qué los demás hacen lo que hacen. Y de esto nace la compasión y el espacio y la liberación. Hasta que empiezas a relacionarte realmente con las cosas desfavorables o desagradables, como parte de la meditación, hasta que empiezas a trabajar con ellas, no tienes las condiciones necesarias para transitar por un camino de despertar. Vieron que hoy en día todo el mundo quiere despertar. Bueno, algunos se creen que ya están despiertos, ¿no? Vieron cómo es esto. Bien. Achen Amaro, maestro de Dharma inglés, dijo: lo que amenaza al ego es liberador para el corazón. Lo que estaba diciendo es que practicamos la meditación porque es un modo de desentrañar y disolver los hábitos que nos limitan a la hora de abrir nuestro corazón. La emoción, en realidad, es energía mezclada con pensamientos. Si yo puedo dejar que pasen los pensamientos o interrumpir la conversación, solo queda energía. Pero tengo que observar esto de cerca en la meditación. Una emoción intensa distrae mi atención fuera de la respiración. No distrae mi atención hacia la emoción. Tú pensarás que te distraes de la respiración hacia la emoción, pero el hecho es que te distraes fuera de la experiencia. Eso es lo que ocurre. Surge una emoción intensa y lo siguiente que hacemos con nuestra mente, con nuestras palabras o con nuestras acciones, nos distrae de la energía. ¿Bien? Esto no solo lo tenemos que hacer cuando meditamos, sino durante el día. Porque a veces las emociones empiezan a surgir después de meditar. ¿Bien? Cada vez que surge una emoción intensa, distrae mi atención. ¿Sí? Digamos que estamos practicando la atención, el hecho de estar presentes,
relajados y abiertos al momento presente. Estamos practicando para tener una atención suave y abierta a todo lo que está ocurriendo mental, visual y auditivamente. Una apertura completa a lo que está surgiendo. Sin embargo, cuando surge una emoción intensa, lo habitual es que nos distraiga. En la meditación, aleja mi atención de la respiración y quedo atrapado en ella y permanezco fuera, porque está mezclada con mis pensamientos. Y normalmente cuando ocurre esto recurrimos a una especie de estrategia. O bien luchamos y pasamos a la agresión, creando un guión sobre ellos, yo, o si al menos, me digo, ¿no? Planeando maneras de destruir, culpar, vengarnos. O bien pasamos a una estrategia de buscar la comodidad. Nos escondemos de la emoción. Me pongo a ver la tele, como, o cualquier adicción, ¿no? Que me dé placer. Entonces, también puede ser que me obsesione sobre cómo poder librarme de enfrentarme a esto concreto y de sentirlo. Entonces me distraigo evocando recuerdos agradables, planeando mi futuro. O también busco la comodidad en apoyarme a mí mismo pensando en lo buena que soy, lo bien que vamos a arreglar algo, cuánta razón tenemos. Y en todos estos casos, estas estrategias se apartan de la crudeza de la realidad o de la inmediatez de experimentar la emoción. Otro modo en que respondemos cuando surge una emoción intensa es el control. Queremos controlar la situación para que vaya bien. Y antes de que nos demos cuenta, estamos sintiendo un montón de emociones distintas que en realidad son distracciones del sentimiento original que surgió. Por ejemplo, sentimos una incomodidad inicial, que es la que realmente tenemos miedo, y puede que estemos llorando, paranoicos, celosos, rabiosos o temerosos. Las estrategias para escapar pueden mostrarse de muchas maneras. Incluso la enfermedad puede ser una de ellas. ¿Bien? Surge una emoción fuerte y me derrumbo en mi debilidad. Puede que la enfermedad sea cierta, pero también la estoy usando. Date cuenta de que empiezas a decirte a ti mismo cuando experimentas un sentimiento de enfado. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Es tu mente muy crítica? ¿Estás siendo amable contigo cuando te surge la emoción? Nunca lo hago bien. No puedo hacer esto. Esto es muy difícil. O me culpo. Esto es una idiotez. Es una pérdida de tiempo. Simplemente me tengo que quedar con la experiencia, sin creerme la historia o las opiniones sobre la experiencia. Me sumerjo en mi cuerpo. Inspiro y expiro. Y me quedo con lo que es, con lo que estoy sintiendo. Sin definir. Me vuelvo vulnerable. Y desde ahí surge una calidez, un espacio. Me permito sentir. Y así voy a ver el mundo de otra manera. Bueno, creo que por hoy ha sido suficiente. Yo quisiera estar un rato más, pero bueno, ya estoy media con el tiempo justo. Bueno, amigos, gracias por acompañarme, los poquitos que me han acompañado. Voy a dar por terminada este encuentro.